El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. Así que todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque yo recibí lo que el Señor me reveló, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Es interesante que aquí el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor. ¿Qué fue lo que recibió Jesucristo? O mejor dicho, lo que recibió el apóstol Pablo a través de Jesucristo. El apóstol Pablo, en diversos pasajes de sus cartas, él dice que él recibió el ministerio, Romanos capítulo 1, el Evangelio, Gálatas capítulo 1, diversas cosas que él había recibido. Pero aquí dice que el Señor Jesús en algún momento se le apareció, en algún momento Jesucristo personalmente le habló al apóstol Pablo, diciendo: mira, en la última noche, en la noche que fui entregado, tomé pan. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros esto es tan importante lo que el apóstol Pablo dice aquí? Parece que para Jesucristo la Santa Cena era tan importante que Él se la reveló personalmente al apóstol Pablo. Y déjame explicarte una cosa. El apóstol Pablo, luego nosotros le vemos en la Biblia como primero llamado aquel joven Saulo de Tarso. Luego, a lo largo de los años, cuando él se convierte, cuando él madura, la Biblia le llama, el Espíritu Santo le llama el apóstol Pablo. Nadie describió la vida, la obra, la persona, la gloria del apóstol Pablo como él lo explica. Nadie. El apóstol Pablo describe a Jesucristo como probablemente solo Juan, en la carta de Apocalipsis, se acerca a la revelación de la gloria, de la magnitud del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, él estuvo en Jerusalén cuando aquel joven, Esteban, lleno de gracia y lleno de poder, como dice la Biblia en la carta de los Hechos capítulo 6, cuando él es echado fuera de las sinagogas, fuera de las puertas de Jerusalén, y allí muere, el primer cristiano que murió por su fe. Es interesante que el nombre Esteban en griego se llama Stefanos,
que significa la corona. El primer cristiano que murió por Jesucristo se llama la corona. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que el Padre le preparó al Hijo el trono, pero la Iglesia le preparó la corona al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Jesucristo nació como rey. Él vino como rey. Él actuó como rey. Incluso cuando Él nació, los magos, cuando nosotros decimos magos, no te tienes que imaginar a Harry Potter o a Houdini o a otro de los magos. La palabra magoi, que se usa en el Nuevo Testamento en los textos originales, describe a científicos, médicos, astrónomos, matemáticos, sacerdotes de los caldeos en Babilonia. Nosotros conocemos los 3 reyes magos, que incluso hay una catedral en Alemania, en Colonia, que dice tener los huesos de los 3 reyes magos. No sabemos si eran 3. Sí trajeron 3 regalos. ¿Pero qué buscaron? ¿Buscaron a un profeta? No. ¿Buscaron a un maestro? No. ¿Buscaron a un sacerdote? Tampoco. ¿Por quién preguntaron allí en Jerusalén? Cuando llegaron a Jerusalén, preguntaron por el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque reyes nacen. Reyes no se eligen. Reyes no son el producto o el constructo de un partido político. No. Reyes nacen. Por eso Herodes el Grande, que luego le conocemos como incluso había matado a algunos de sus propios familiares, él cuando oye que el rey de los judíos es nacido, tuvo temor. ¿Por qué? Herodes, él venía de Idumea, él no era ni incluso verdadero judío. Él, por un acto político, se fue a Roma y del César recibió la autoridad sobre aquella provincia. Pero él nunca fue verdaderamente rey, ni tampoco sus hijos, sus nietos. Cuando Jesucristo, en la última noche, es llevado delante de Poncio Pilatos y Poncio Pilatos le habla, Jesucristo le contesta. Pero cuando es enviado a Herodes, Herodes habla con Jesucristo, pero Jesucristo ni le contesta. ¿Por qué le habló a Poncio Pilatos y no a Herodes? La razón era porque Poncio Pilatos representaba un reino, un imperio. Y Herodes representaba el poder, entre comillas, político. Y Jesucristo ni le contestó, imagínate. Jesucristo nació como rey. Pero cuando Él actuó, habló como un rey. El rey del reino de los cielos. Echó los demonios fuera, teniendo autoridad sobre todos los demonios. Los demonios solo temen al poderoso nombre de Jesucristo. El sonido de la palabra de Dios de la Biblia, cuando se lee en voz alta, le obliga a alejarse a todos los demonios. Tanto poder tiene la palabra, porque la palabra es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo actuó. Sabemos que aproximadamente murió con 33 años y medio y resucitó al tercer día. Pero en todo ese tiempo de ministerio de 3 años y medio, el apóstol Pablo no estaba presente.
Pero sí Mateo, sí estaba Juan, Santiago, Pedro y los otros apóstoles. Pero cuando luego el apóstol Pablo tiene un encuentro en el camino a Damasco, como dice la carta de los Hechos 9, cuando el apóstol Pablo empieza a conocer a Jesucristo, él describe a Jesucristo como ninguno de los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue llamado por el Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo que le reveló al apóstol Pablo toda la gloria, todo el ministerio, toda la autoridad y todo el poder de Jesucristo. ¿Sabéis que los apóstoles conocían a Jesucristo mejor cuando se fue al cielo que cuando estaba en la tierra? Porque cuando estaba en la tierra, Jesucristo omnipotente, Jesucristo omnisciente, pero no era omnipresente en aquel tiempo. En esos 33 años y medio, toda la gloria de Dios, toda la autoridad, toda la gracia, todo estaba concentrado sobre la persona de Jesucristo. Él era omnipotente, sí. Él era omnisciente, claro. Él podía hacer todo, por supuesto. Pero el cuerpo de carne lo limitaba a un punto. O él estaba en Galilea, o él estaba en Judea, o en Idumea. Pero cuando Jesucristo se fue, vino una persona que era como Jesucristo. Jesucristo, en la última noche, cuando dijo, y yo rogaría al Padre, Juan 14, versículo 16, y Él os enviará otro consolador, otro paracletos. En griego, alos paracletos significa otro de la misma calidad. Y cuando vino el Espíritu Santo, tienes que imaginártelo así. Lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, lo que era el Padre para el pueblo de Israel, lo es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, Él está aquí con nosotros. Seas católico, seas evangélico, presbiteriano, adventista, ortodoxo, hay cosas que tenemos todo en común. Todos los verdaderos cristianos creen en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todos estamos de acuerdo que el Padre es una persona, Jesucristo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Otra cosa que tenemos común todo verdadero cristiano, cuando hablo de cristiano, no estoy hablando en primera línea de iglesia católica o iglesia evangélica o iglesia ortodoxa. No. Estoy hablando de la persona que cree en Jesucristo y que sabe que la salvación solo está en Jesucristo. Que solo hay una puerta que se te abra al Padre, Jesucristo. Solo una luz que te alumbra el camino al Padre, Jesucristo. Solo un camino que te lleva al Padre, Jesucristo. Solo un pastor que te protege, solo un Salvador, solo una verdad y solo una vida. Y todo eso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Un verdadero cristiano sabe que solo en Jesucristo está la salvación, la gracia, la esperanza y toda la confianza. Otra cosa que tenemos todos los cristianos común, por ejemplo, es también que creemos en la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo.
Todos nosotros cristianos creemos que vendrá el momento cuando Jesucristo regresa a juzgar los vivos y los muertos. Pero hay otra cosa que todos los cristianos creen y practican, y es la Santa Cena. ¿Por qué la Santa Cena para nosotros cristianos es tan importante? ¿Por qué es tan importante tomar la Santa Cena? Y cuando hablo de la Santa Cena, no hablo de la forma o de lo que tú crees o eso. No estoy hablando en primera línea de eso. ¿Por qué es necesario comprender la Santa Cena? ¿Por qué la Santa Cena tiene tanto poder? ¿Por qué era necesario que Jesucristo personalmente se le aparezca al apóstol Pablo y dice: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado? Lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo es esto: mira, voy a hablar de la Santa Cena, y lo que yo os voy a decir de la Santa Cena no lo recibí de Mateo, de Pedro, de Juan o de otros apóstoles. No. Jesucristo mismo me lo ha dicho. La Santa Cena fue tan importante que Jesucristo vio la necesidad de aparecerse y de revelar al apóstol Pablo lo que es la Santa Cena. Si tú lees lo que el apóstol Pablo habla de la Santa Cena en primera carta de Corintios 11, te das cuenta que va mucho más allá de lo que conocemos de Mateo, Marcos y Lucas. Porque Mateo, Marcos y Lucas lo podemos leer en Mateo 26. Luego lo podemos leer en Marcos 14:22, Lucas 22:14. Podemos leer de la Santa Cena. Pero el apóstol Pablo dice, o lo revela, como Jesucristo le reveló, que la Santa Cena es la mesa del Señor, algo que hasta entonces no se conocía. Y todos los cristianos celebran la Santa Cena. Algunos una vez al año, en la Pascua, otros cada semana, otros una vez al mes. No importa cómo celebras la Santa Cena, importante que sepas por qué celebramos la Santa Cena. ¿Por qué nosotros cristianos celebramos la Santa Cena? ¿Por qué? La Santa Cena tiene un gran significado para nosotros. O déjame decirlo así. Con la sangre de su Hijo, Dios el Padre nos limpió. Con su palabra nos purificó. Con la muerte de Jesucristo nos redimió. Con sus heridas y llagas nos sanó. Y con su resurrección nos justificó. ¿Cuándo se habló de la Santa Cena? ¿Por qué? Lo podemos leer en Mateo capítulo 26, por ejemplo, si lo abrimos juntos. Dice Mateo capítulo 26, dice a partir del versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. La Santa Cena es la señal del nuevo pacto. La Santa Cena nos revela el nuevo pacto. Déjame darte una anécdota. A los judíos, la señal más obvia del pacto que ellos tenían, además de la circuncisión, era que ellos tenían que guardar el Shabbat.
El Señor en el Antiguo Testamento dijo: y esto será señal del pacto conmigo, que guardáis el Shabbat. En el nuevo pacto, y quiero que me acompañes a estos pensamientos que ahora te quiero invitar que juntos vamos a desarrollar y aprender. Atención. Jesucristo habló de un nuevo pacto. ¿Dónde podemos encontrar eso? Esa palabra nuevo pacto lo podemos encontrar en Hebreos 8, versículo 6. Dice que Jesucristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejor promesas. Y Hebreos 9, versículo 15 dice semejante cosa. Dice que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Dónde encontramos eso, el nuevo pacto? ¿Por qué fue necesario que Dios el Padre haga un nuevo pacto con nosotros? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto para nosotros cristianos? ¿Por qué? Tienes que saber que Dios el Padre eligió a Israel, al pueblo de Israel. El Padre eligió a Israel, pero el Hijo nos eligió a nosotros, como dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me habéis elegido a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Por qué era necesario un nuevo pacto? ¿Por qué? El profeta Jeremías, antes que el profeta Ezequiel, en capítulo 31, dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto, el primer pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, será así: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Y dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bajo la gracia, Dios el Padre no se acuerda de nuestros pecados. Oye lo que dice el profeta Ezequiel. Luego, en el capítulo 36, versículo 24, allí en Babilonia, él dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y oye lo que dice la Biblia: yo daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios el Padre prometió un nuevo pacto. El profeta Isaías, capítulo 59, versículo 21, fue uno de los primeros que pronunció ese primer pacto, o mejor dicho, ese nuevo pacto. El primer pacto con el pueblo lo hizo Dios el Padre a través de Moisés con la sangre de los animales. Y dice en Isaías 59, 21, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor:
mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos. Queridos, cuando celebramos la Santa Cena, aunque tus hijos no estén presentes, ellos tienen un pacto con el Señor, porque el Señor dijo, yo haré un pacto contigo, y no solo contigo, sino también con tus hijos. Por eso la Santa Cena es tan importante. ¿Cuándo celebró Jesucristo la Santa Cena? ¿Cuándo? Él celebró como judío, y acuérdate que Jesucristo nació como judío, actuó como judío, o déjame decirlo de otra forma, Jesucristo fue el único judío que jamás estuvo en la tierra. Porque Él fue el único santo, perfecto, que hizo toda la ley, lo cumplió la ley de Moisés. Por eso Jesucristo en verdad fue el único judío. Y el Señor, como judío, en la cultura y en el entorno que Él vivía, ellos celebraban la Pascua. Todos los judíos hasta hoy celebran la Pascua, o como se dice en hebreo, el Pesach. ¿Qué es eso, la Pascua? ¿Por qué los judíos celebran la Pascua? Para eso tenemos que saber lo que dice la Biblia en Éxodo, capítulo 12. Allí, a los 430 años, el Señor le dijo, hablándole a Moisés y a Aarón, este mes os será el principio de los meses. Y dice, para vosotros será este mes el primer mes del año. Hablad a toda la congregación y decidle, en el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero. En el día 10, tomar el cordero, según las familias. Si son grandes, se necesitaban más corderos, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas. La Biblia dice que en el día 10, antes de salir de Egipto, porque iba a venir la última plaga, Dios el Padre envió a Moisés, a Aarón, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Faraón, todo el tiempo, se negó a dejarlos salir. Y Dios el Padre dijo, se acabó. En la plaga número 10 dijo, se acabó. Lo que viene ahora, se acabó. Y dice, tomar el cordero, un animal sin defecto, macho de 1 año, y dice versículo 5, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y guardaréis hasta el día 14. 4 días el cordero tenía que estar en la casa con la familia. Y tomarán de la sangre, dice, y guardaréis hasta el día 14 del mes, lo inmolarán toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes, significa sobre las 6, las 7 de la tarde, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Es interesante que esa sangre, con esa sangre se marcaba el dintel y los postes. Pero ¿sabes qué? La puerta no. La puerta no era necesario de marcarla. ¿Por qué? La puerta tú no tienes que santificarla, porque la puerta es una persona, Jesucristo. Él es la puerta y a Él no tienes que santificarlo. Y dice la Biblia que tenían que comer todo el cordero, que no podían dejar nada. Tenían que comer todo el cordero.
Ahí el Espíritu Santo nos enseña que tienes que comerte todo lo que el Señor dice. No solo lo que te gusta, no, todo el cordero. Y entonces marcaron los postes, el dintel, y Dios el Padre, Él permitió que vendría Abaddon, o en griego Apollyon, el ángel de la muerte. Como dice la Biblia, The Dead Angel. En inglés, el ángel de la muerte. Y ese ángel de la muerte, que era un demonio, él vino sobre la tierra de Egipto. Y cuando se acercó a las casas, lo único que él se fijaba era si los postes y el dintel estaban marcados. Toda casa que tenía la señal de la sangre, que estaban sellados, marcados con sangre, el ángel de la muerte no podía acercarse a esa casa. ¿Sabes por qué? Porque esa sangre del cordero muerto, lo que le estaba diciendo al ángel de la muerte es esto. Quiero que estés atento. Aquí tú no tienes que venir para traer muerte, porque aquí ya uno murió por el pecado. Aquí ya alguien ha muerto por el pecado. Un símbolo de Jesucristo. La Biblia nos dice en primera carta de Corintios 10, la carta de los Hebreos 10, y en otros lugares nos dice que todo lo que está escrito es la sombra. Es un ejemplo para nosotros para aprender. Y cuando vino el ángel de la muerte y vio la sangre allí en Egipto, en las casas de los judíos, el ángel de la muerte no pudo acercarse a esa casa, porque la sangre marcaba que alguien ya había muerto por el pecado y que ellos le habían creído a Dios. El que de los judíos no creía en el Señor y probablemente pensaba que era una chorrada hacer eso. Ahí el ángel de la muerte tuvo acceso. Hoy, todos los judíos en el mundo celebran esa Pascua, que proviene el nombre Pascua, viene del nombre hebreo Pesach, que significa pasar rápido o saltar sobre algo. Pasar sin pararse. La Pascua significa que la destrucción pasa de tu casa, no se para en tu casa. Cuando Jesucristo, como buen judío, celebra la Pascua, cuando Él celebra la Pascua, Él envía 2 discípulos, porque los discípulos estaban en Jerusalén, dijeron, Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y Jesucristo, como buen judío que celebraba la Pascua, dijo, id a la ciudad, y cuando os vaya cerca a la ciudad, vaya a ver un hombre con un cántaro de agua. Seguidle a ese hombre. Probablemente tú dices, pero por el amor de Dios, un hombre con un cántaro. ¿Cuál es el problema? Un hombre con un cántaro. Vale, déjame contarte una cosa. Antiguamente, y hoy también en muchos sitios de esta tierra, los que van a por el agua por la mañana y por la tarde, no son los hombres, son las mujeres y los niños. Y si alguien iba por agua con un cántaro, un hombre, la razón era una razón religiosa. Había una razón religiosa por cual el hombre iba por el agua. En aquel momento, en Jerusalén, en un barrio,
donde hoy está el monte de Sión, en el monte de Sión, Zion, como dice el inglés, habían un barrio de un grupo religioso, de los esenios. Ellos eran, hoy como nosotros cristianos tenemos evangélicos, tenemos católicos, adventistas, ortodoxos, pentecostales, bautistas, así en aquel tiempo y hoy todavía. ¿No os podéis imaginar cuántas diferentes formas de judíos religiosos existen? Tenéis que saber que solo el 8% de los judíos, el 8% solo es ortodoxo. Pero ese 8% está dividido en más de 120 formas, denominaciones, más de 120 denominaciones. Y ese grupo religioso, los esenios, ellos esperaban al Mesías. Ellos fueron los que escondieron las escrituras en un lugar que se llama Qumran o Wadi Qumran, cerca de Jericó, que luego en el 1947 se encontraron esas escrituras. Y esos esenios, ellos practicaban el bautismo, pero de una forma bien radical. Ellos todos los días se lavaban. Todos los días. Y además, no permitían a una mujer tocar el agua, porque pensaba que si la mujer tocaba el agua, ya no se podía usar porque ya era impia. Así son siempre los religiosos. No toques, no mires, no hagas. Siempre lo mismo, no ha cambiado. El legalismo, la religiosidad no ha cambiado. Y Jesucristo envió a 2 discípulos. Ellos dijeron: Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Santa Cena? O mejor dicho, el Pesaj. Y él dijo: mira, id a Jerusalén. Antes de entrar en Jerusalén, vaya a ver a un hombre con un cántaro. Si lo veis, seguidle. Y a donde ese hombre entre, decirle: el maestro necesita este lugar. ¿Dónde está el lugar donde puedo celebrar el Pesaj? Y dice la Biblia que el hombre os enseñará un aposento alto, y dice en griego, revestidos o tapizado con colchones. Era algo bien cómodo. Jesucristo, como buen judío, fue a ese aposento alto, y allí él celebró, como dice la Biblia, él celebró la Pascua, el Pesaj. Pero es interesante que Jesucristo, cuando celebra la Pascua, dice la Biblia, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Y Jesucristo dijo: ¿cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua? ¿Has oído? La Santa Cena es algo que Jesucristo desea que celebremos. Y dice la Biblia que mientras comían, dice la Biblia que Él tomó el pan. Él tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Interesante, tomad, este es mi cuerpo. Impresionante. Lo partió, este es mi cuerpo. Ahora después vamos a aclarar quién puede y quién tiene que tomar la Santa Cena. Detrás, de igual manera, después que hubieron cenado, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Y ahora mirad, queridos cristianos, todos estamos de acuerdo que no estamos bajo la ley.
Todos cristianos estamos de acuerdo que estamos bajo la gracia. Fue la Santa Cena, la mesa del Señor, fue el inicio, la revelación o la señal del nuevo pacto. Esta es la sangre de nuevo pacto. El pacto bajo la gracia. No el pacto bajo la ley. No. Bajo la gracia. La Santa Cena es tan importante porque primero tenemos comunión con el Señor, como dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 11. No con los demonios, no. Tenemos la mesa del Señor, es la comunión con el Señor. Cuando partimos el pan y comemos su cuerpo, damos a conocer que somos parte de su cuerpo. Todo cristiano que no esté involucrado en una iglesia tiene que tener cuidado, porque no es sano. Todo cristiano tiene que estar involucrado en una iglesia. Sea la iglesia católica, evangélica, presbiteriana, como dije, ortodoxa, no importa. Él partió el cuerpo en muchos trocitos, pero era un cuerpo con muchas partes. Así es el cuerpo de Jesucristo hoy en día. Es un cuerpo, una parte es católica, una parte es ortodoxa, una parte es bautista, una parte es anglicana, otra parte es pentecostal, otra parte es evangélica. Es un cuerpo con muchas partes. No es así que los católicos tengan todo el pan. No, tampoco los evangélicos, tampoco los adventistas. No. El cuerpo fue partido y repartido. Así reparte el Espíritu Santo las revelaciones y la vida, y la gracia y la salvación a todos los que creen en Él. Es muy importante como cristiano ser parte de este cuerpo. Si no estás en una iglesia involucrado, ten mucho cuidado, porque la única cosa que tiene la promesa de sobrevivir todo en esta tierra, la única institución, vamos a llamarla así, que jamás va a desaparecer de esta tierra solo hasta que venga Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es lo más precioso, lo más impresionante, lo más necesario que tú y yo necesitamos en esta tierra. Es importantísimo ser miembro de una iglesia, absoluto. No te imaginas lo importante que es. No existe el cristiano solitario. El que es solitario es accesible para doctrinas demoníacas, para engaños diabólicos y para tentaciones que te van a destruir. Es importante que estés en una iglesia. Y Jesucristo, cuando celebró el Pesaj, no pronunció, no reveló, ni habló del cordero que estaban comiendo. ¿Por qué no? Porque el verdadero cordero le estaba hablando. El Juan Bautista, en capítulo 1 de Juan, lo dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando los apóstoles comieron el Cordero del Antiguo Testamento, pero él estaba hablando del Cordero del Nuevo Testamento. Y tú y yo somos partícipes de la Santa Cena, del cuerpo y de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. La Santa Cena tiene tanto poder. Déjame dar otro pensamiento, quiero que me acompañes.
Hace un poco tiempo, quiero mencionar este ejemplo para que comprendas a dónde voy. Un amigo pastor me preguntó y me dijo: Pastor Juan, mire, tengo nuevas personas que se han convertido, pero se han convertido, recientemente se han convertido. Y todavía hay cosas en su vida que arreglar. Y yo le he dicho que todavía no están preparados para el bautismo. Y él me dijo: pero yo siento que algo está mal de lo que estoy diciendo. Y me preguntó: Pastor, ¿usted qué piensa? Le dije: mira, querido, mira. No eres tú el que tiene que estar preparado para el bautismo. Es el bautismo que te prepara a ti. Y le dije: déjame explicarte por qué. El bautismo, según Carta de Tito capítulo 2, según Romanos capítulo 6 y otros pasajes, el bautismo es el entierro y la resurrección a la nueva vida bajo la gracia. El bautismo no está al final del cristiano, sino al principio. No eres tú el que se prepara el bautismo, es el bautismo de la resurrección entre los muertos a la nueva vida bajo Jesucristo. El bautismo te prepara a ti a la nueva vida. Y la Santa Cena lo mismo. La Santa Cena, yo he oído decir personas: todavía he pecado en mi vida y yo no puedo tomar la Santa Cena. Querido, a ver cuándo vas a comprender una cosa. En tu vida jamás, never, habrá un día que tú no hayas pecado. Tú y yo estamos bajo la infinita, eterna gracia que nos lleva al temor de Dios. La persona que ha recibido la gracia no quiere pecar más. No. Cuando tú eres purificado por su sangre, por el perdón de los pecados, ninguno que tenga un poco de cerebro, cuando eres purificado con la sangre de Jesucristo, lo primero que piensas es: ¿voy a pecar otra vez o voy a pecar más? No, dice el apóstol Pablo, en absoluto no. La gracia, el perdón de los pecados, te purifica y no tienes la necesidad ni el deseo de pecar y revocarte de nuevo en el pecado. Por eso la Santa Cena, algunos me dicen: es que me he peleado con mi esposa, es que he hecho lo otro. Vale, de acuerdo. ¿Qué es eso? El apóstol Pablo dice: el que no reconoce el cuerpo del Señor, que no tome la Santa Cena. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Cuántos cristianos no le importa, entre comillas, las cosas de Dios? No le importan las cosas del Señor, pero cuando hay Santa Cena, toma la Santa Cena como si fuera nada. Y es verdad, para ellos no tiene efecto. Pero una persona que viva bajo el amor, el cariño, la gracia, el temor de Dios, cuando toma la Santa Cena, tiembla, todas las tinieblas tiemblan, porque esa persona lo está haciendo por fe y está diciendo: Señor, te necesito. Soy partícipe de tu cuerpo, de tu iglesia, y yo estoy bajo la sangre de Jesucristo. Hay tanto poder en la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto de Jesucristo fue confirmado con la sangre de Jesucristo. Por eso, la sangre de los animales es la sangre del Antiguo Testamento, pero la sangre de Jesucristo es la sangre del Nuevo Testamento, bajo la gracia. Hay un poder tremendo en la Santa Cena. La Santa Cena tiene poder para sanar, poder para traer luz, revelación, vida, restauración. Y cuando tú tomas la Santa Cena, acuérdate que estás tomando del nuevo pacto
Aquel pacto donde también son partícipes tus hijos y tus nietos y bisnietos. Cada vez que tomes la Santa Cena, todo el linaje de tu familia, aunque no haya nacido, participa ahí. Es interesante que Jesucristo tomó pan y vino. Pan y vino. ¿Dónde aparece el pan y vino? En el libro de Génesis 14. Cuando Abraham regresó de derrotar a esos reyes paganos, se encontró con un rey, Melquisedec, que luego en Salmo 110 y en Hebreos capítulo 7 nos revela que ese sumo sacerdote Melquisedec en verdad era un símbolo de Jesucristo. ¿Qué pasó en aquel momento? Atención. En aquel momento, Abraham le dio los diezmos antes que la ley. Abraham le dio los diezmos por agradecimiento al Señor, se lo dio a Melquisedec. Y Melquisedec tomó pan y vino. Interesante. Nosotros estamos bajo el sacerdote celestial, Jesucristo el Hijo de Dios, según la orden de Melquisedec.